De Dios, amén. Hoy el pastor le tocó trabajar, así que está trabajando. Y vamos a hablar de una mujer en la Biblia. Cuando es domingo no me gusta predicar sobre mujeres, pero Dios me habló sobre esta mujer. Y creo que tenemos mucho que aprender de ella, y es de la reina Esther. He titulado esta predicación, Dios tiene un lugar para ti. Dios tiene un lugar para ti. En el capítulo 4 del libro de Esther, del versículo 12 al 14, dice: cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al trono? O si has llegado al trono precisamente para un momento como este. Si hubo una persona en la Escritura que tuvo un firme sentido de lugar y destino, esa fue Esther. Esther fue una mujer que, aunque al principio ella no se dio cuenta del plan y del propósito que Dios tenía para ella, al final de su historia vemos cómo Dios cumple un propósito en su vida. Muchos han cuestionado la inclusión del libro de Esther dentro del canon de las Escrituras, porque en el libro de Esther no se menciona la palabra Dios para nada. Sin embargo, cuando vemos el avance de la historia, vemos el plan de Dios y vemos la mano de Dios obrando a través de la vida de Esther para bendecir a su pueblo. Ahora, Esther fue una mujer que desde niña se sintió desplazada. Ella quedó huérfana siendo una niña y fue criada por su primo Mardoqueo. Ella fue desplazada de su hogar, ella perdió a sus padres, ella sintió esa ausencia y esa separación, pero también sintió la ausencia de su cultura, porque ella creció en Persia, creció siendo una extranjera, en una cultura distinta a la suya y donde los judíos tenían mucho que luchar para mantener su fe y sus costumbres en medio de un pueblo pagano. También se sintió desplazada porque nadie le preguntó si quería ser reina. Simplemente alguien la cogió y la metió al harem del rey. Nadie le preguntó si quería entrar en un proceso de belleza de 12 meses. Simplemente de repente se vio colocada en una situación que no era la suya. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido fuera de lugar. ¿Alguien se ha sentido alguna vez fuera de lugar? Yo sí. No, a veces nos sentimos fuera de lugar. A veces hemos llegado a pensar, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este trabajo? ¿Qué estoy haciendo en este país? ¿Qué estoy haciendo en este matrimonio? Ojalá que no, ¿verdad? Pero hay quien lo llega a preguntar. ¿Cómo se me ocurrió casarme con este hombre o con esta mujer? ¿Qué estaría yo pensando, no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y algunos pasan muchos años preguntándose, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Es donde Dios me quiere? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Por qué tengo que pasar por estos momentos? ¿Por qué tengo que vivir estas circunstancias? ¿Por qué tengo que lidiar con estas personas? Esther vivió una época de exilio en Persia. Y bueno, voy a contar un poquito a grandes rasgos la historia de Esther, aunque creo que la mayoría la conocemos, ¿verdad? Pero Esther vino a sustituir a Vasti. Vasti era la esposa del rey. El rey hizo una fiesta, luego quiso que su esposa se luciera entre los hombres de la fiesta. Ella se negó y entonces le trajeron al rey a las mujeres más bellas, entre las cuales estaba Esther. Y pareciera un cuento de hadas, ¿no? La niña pobre, huérfana, que termina siendo reina. Pareciera muy bonito, ¿no? Y fueron felices, y comieron perdices, y todo eso. Sin embargo, la situación no termina ahí. Apareció en medio de la vida de Esther el malo de la historia, ¿verdad? Siempre hay un malo en la historia. En tu historia hay algún malo o algunos, dices, en la mía hay muchos, ¿no? Pero siempre hay algún malo en la historia, ¿no? Y aquí se llamaba Amán, un personaje peculiar, el Amán ¿no? Era un funcionario de la corte del rey que
dice la historia que cuando él pasaba todos le rendían pleitesía menos Mardoqueo, el primo de Esther, el que la crió. Entonces, como no soportaba que Mardoqueo no le rindiera pleitesía, hizo un plan, diseñó un plan para destruir a todos los judíos. Y es entonces cuando Mardoqueo busca la ayuda de la reina Esther. Así que esta es la historia de Esther a grandes rasgos, de principio a fin, ¿no? Ahora vamos a ir entrelazando algunas anécdotas de su vida y vamos a sacar algunas enseñanzas que podemos aprender de la reina Esther. Y número 1, la primera enseñanza: Dios llevó a Esther de una familia, de una situación difícil a una mejor vida a Persia. Dios le dio una familia a donde crecer. Dios le dio una situación económica mejor a la hora de colocarla en el palacio. Sin embargo, el plan de Dios era mucho más amplio. Y lo primero que podemos aprender es que habrá ocasiones, número 1, habrá ocasiones en que no comprendas el plan y el propósito de Dios. ¿Te ha pasado? Que hay ocasiones en que no comprendes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Hay momentos en los que te sientes fuera de lugar. Yo me acuerdo que uno de los tiempos en los que más fuera de lugar me sentí fue cuando terminé el bachillerato y yo no sé qué ventolera me pegó que yo quería ser diseñadora gráfica. Oye, yo ni sé dibujar, pero yo quería ser diseñadora gráfica. Entonces nos pasaron un test psicológico para ver si valíamos y yo de lista pues puse todo lo que yo consideraba que podía ser para que colara, ¿no? Y sí me dijo la psicóloga, tú una diseñadora, vamos, de pies a cabeza, vete a diseño gráfico. Y me comí todo el bachillerato de ciencias, porque ahí es donde había dibujo técnico, para irme a diseño gráfico. Y cuando llego a diseño gráfico, empiezo a ver ese ambiente y digo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago en diseño gráfico? Es que yo no pinto nada, ¿no? Nos decían, tenéis que dibujar con el lápiz y sacar medidas así. Yo solo veía mi dedo, yo no veía nada más, ¿no? Y todo el mundo hacía unos dibujos impresionantes. Y después de 6 meses fallidos totalmente, digo, es que yo no tengo nada que hacer aquí. Lo mío son las letras. Y me cambié de carrera, me tuve que cambiar de universidad porque si no perdía todo un año, así que solo perdí 3 meses y me cambié a otra universidad y estudié periodismo. Oye, eso era lo mío, yo era feliz en periodismo, las letras eran lo mío. Y ya me había comido todo el bachillerato de ciencias y había perdido 6 meses frustrados en diseño gráfico. Y al final, pues el Señor me llevó a periodismo. Pero a veces yo creo que nos pasan estas cosas, ¿no? Que estás en un sitio y dices, ¿qué hago aquí? Otra vez cuando vivíamos en Estados Unidos, pues Juanjo, imaginaros, Juanjo es de Valencia, ¿vale? Lo más lejos que había salido de Valencia era Ceuta, ¿no? Calor, playa, solecito, paellita. Y se nos ocurre irnos a Indiana en enero. El día que llegamos cayó la primera nevada. Y a partir de ahí, nieve y más nieve, y enero y febrero. Estuvimos todo el mes de enero en casa de mi hermano y era súper guay porque mi hermano tenía 4 hijos que vivían en casa, jóvenes. Entonces cuando nos levantábamos para ir al trabajo ya habían apaleado la nieve, nosotros solo sacábamos el coche. Pero luego nos tocó irnos a nuestra casa y nos levantamos y vemos esa montaña de nieve y venga a apalear nieve para poder sacar el coche. Y no sabíamos conducir en las carreteras con hielo. Los de Burgos sí que sabrán lo que es la nieve, ¿verdad? Pero Juanjo el pobre y yo no teníamos ni idea. Yo era la primera vez que veía nieve en mi vida. Y me acuerdo que un día pasado ya, yo creo que era el 2.º año que estábamos ahí ya, que vino una nevada de estas impresionantes que no se veía nada. Y Juanjo había salido a palear la nieve. Y yo me asomo por la ventana y lo veo que tenía la pala de nieve clavada en la nieve y él estaba ahí recargado sobre la pala. Y dice, este hombre se va a caer pajarito ahí fuera, ¿no? Y le toco la ventana y le digo, ¿qué pasó? Me hace, nada, y él seguía ahí. Y ya cuando entró todo congelado, le digo, ¿pero qué hacías? Dice, preguntándole a Dios qué hago en este sitio. Porque a veces Dios nos pone en lugares que no entendemos, ¿verdad? Nos lleva a situaciones que dices, ¿qué estoy haciendo en este país? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué las cosas han venido? Y yo veo que a veces hay 2 cosas en las que nos encontramos, a veces son más, ¿no? 3, lugares que no sabes qué haces ahí, personas, ¿os habéis cruzado con personas que son un desafío para tu carácter? Ya se os vinieron a la mente un montón de nombres, ¿verdad? Así, chu, 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 chu.
personas que desafían nuestro carácter, que dices, ¿y yo qué necesidad tengo de estar con esta persona o de aguantar a esta persona? Tareas. A veces te encuentras haciendo cosas que dices, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no estoy cualificada para hacer esto. O al revés. O te encuentras haciendo cosas que dices, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? Si yo estoy sobrecualificado, yo puedo hacer mejores cosas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo cuando llegué aquí a España, había terminado ya la carrera, había trabajado, yo trabajaba en un canal de televisión en México y también escribía en un periódico. Y Dios de repente me llamó a servirle y llegué aquí a España y llegué a servir en la obra en Betel. Y yo venía en plan, wow, vamos a evangelizar y vamos aquí a conquistar España para Cristo. Y mi primer trabajo con las chicas de Betel fue fregar escaleras. Entonces, pues yo lo más que había fregado era mi casa, ¿no? Y eso porque mi madre no me dejaba salir, sino hacía yo mis cosas en casa. Entonces empezamos a fregar las escaleras y me acuerdo que encima me tocó una finca que la presidenta de la finca estaba constantemente revisando y le gustaba que después de fregar le pasáramos el pañito a mano a la escalera, que quedara impecable. Y yo me veía ahí fregando escaleras y decía, Señor, pero yo soy misionera, yo no vine a evangelizar, ¿qué hago aquí fregando escaleras? Después de fregar escaleras me tocaba hacerle de comida como a 20 personas cuando en la vida he cocinado. Los pobres de verdad se han ganado el cielo comiéndose lo que yo les hacía. Y me tocaba hacer de comer. Luego me tocaba cuidar a las chicas. Yo en la vida, lo más que había tenido contactos eran con mis amigos de la universidad que se fumaban un porro. Yo no sabía lo que era la heroína, lo que era la cocaína, lo que eran las pastillas. Y el Señor me puso a cuidar a chicas que habían salido de la prostitución, que aprendí, vamos, a todos los sitios donde se puede esconder la droga y a estar con ellas. Y yo hacía de todo menos evangelizar. Y decía, Señor, ¿cuándo me va a tocar hablarle de Dios a alguien? ¿Cuándo me va a tocar compartir? Pero en todo ese proceso, Dios trabajó en mi vida. Y Dios me enseñó muchísimas cosas. Y yo sé que aquí en esta iglesia y en este país hay muchas personas muy cualificadas que hoy en día están haciendo trabajos que dicen, yo merezco más, o yo puedo hacer más. Pero yo quiero decirte que Dios tiene un lugar para ti, y Dios tiene un propósito para ti en el sitio donde estás. Esther, si vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, un tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que le había hecho. No se olvidaba el hombre, ¿no? Y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron una propuesta: que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y que se les dé un tratamiento de belleza. Imagínate a Esther, una niña de campo, una niña huérfana, una niña de una situación pues pobre, en un palacio, de repente recibiendo los mejores tratamientos de belleza. Pero yo creo que más que eso, yo creo que les tuvieron que enseñar cómo usar los cubiertos, cómo hacer reverencia, cómo vestirse, cómo caminar. Ya me la imagino ahí con los libros en la cabeza, ¿verdad? Pie delante, uno delante del otro, así, poniéndose el lápiz en la boca para poder pronunciar bien el idioma de ahí, de esa tierra. Y la colocan en este sitio, en un sitio donde ella no pertenecía. Y a veces, como te decía, no encontramos o no vemos el propósito de Dios en las situaciones, pero el lugar y la forma en que Dios colocó a Esther aquí es digno de consideración. Dice en el capítulo 1, versículos del 3 al 4, no lo vamos a leer todo, pero dice que el rey estaba realizando un banquete extraordinario por 180 días. ¿Cuánto es eso? 180 días. 6 meses. 6 meses. Y cada mes tiene 30, 3 por 6, 18. 6 meses. ¿Qué presupuesto aguanta 6 meses de fiesta? Vamos.
Imaginaros el dinero que tenía este reino, pero también imaginaros el carácter de este rey. Me imagino a estos reyes de por ahí, de estos países árabes que tienen tanto dinero que ya no se sabe, de estos reinos pequeñitos, ahora mismo no se me viene ningún nombre, pero que tienen tanto dinero que ni ellos mismos saben, ¿no? Y fiestas y esto y lo otro, pues así era este rey Asuero. Pero era un hombre que se guiaba más por la testosterona que por decisiones y pensamientos asertivos, ¿no? Entonces, después de realizar esta fiesta de 180 días, realiza otra, porque era fiestero el hombre, de 7 días para el pueblo. La de 180 días era para los colegas, pero la de 7 días era para el pueblo. Y su mujer Basti prepara otro para las mujeres, y es ahí cuando hacen venir a Basti para que los hombres la vean, y ella dignamente dice, no, yo entre tanto borracho, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Verdad? Y dice que no. Y entonces los consejeros del rey, sabios ellos, le dicen, mira, si tú permites que Basti se niegue, luego todas nuestras mujeres no nos van a obedecer. Así que apártala de la corona para que sea un castigo ejemplar para todos los demás, para todas las demás mujeres, ¿no? O sea, el machismo en su máxima expresión. Entonces apartan a Esther, la quitan a Basti, y entonces empiezan a sugerir un concurso de belleza. Miss Persia, ¿verdad? Y empieza el concurso de belleza. Y ahí es donde aparece Esther, en un sitio donde no sabe qué hacer, no sabe cómo comportarse, sometida a ese tratamiento de belleza y completamente fuera de lugar. Hace años, cuando vivíamos allí en los Estados Unidos, empecé un proyecto de una guardería como ministerio de la iglesia para la comunidad. Y yo no supe ni cómo, resulté becada para un curso de empresarios. Para los empresarios y cómo tu empresa podía beneficiar a la comunidad. Y yo resulté becada, era un curso caro. Y de repente aparecí ahí, yo que mi inglés estaba en ese tiempo más oxidado de lo que está ahora. Y de repente me veo rodeada de los empresarios de Indiana. Los dueños de cadenas de pizzerías, de videoclubes, en aquella época que existían los videoclubs, de un montón de empresas, ¿no? Y yo ahí, fuera de lugar, completamente. Todos soltaban su currículum, a cual más, ¿no? A la hora de presentarse, a ver, pues fulanito de tal, pasa y dinos quién eres. Y él decía, pues yo soy licenciado en no sé qué, y tengo un máster en no sé cuánto, y un doctorado en no sé qué, y soy dueño de esto y dueño de aquello, y gerente de no sé qué. Y cuando me pasan a mí, yo soy misionera. Yo acabo de llegar aquí y mi inglés no es muy bueno, y bueno, ¿no? Fuera de lugar. Pero Dios usó ese curso para luego abrir un montón de puertas, y cuando pudimos salir de los Estados Unidos dejamos un ministerio que estaba dentro de las guarderías de Indiana mejor calificadas tanto por el Departamento de Educación como el de los bomberos y todo el tipo de salud, de salubridad, de todo lo que tenían que mirar ahí. Dios nos abrió puertas. Y a veces Dios te coloca en sitios, pero no entiendes su propósito. Y yo no sé si tú hoy estás aquí pensando, ese soy yo. Yo estoy en un sitio y aún no sé cuál es mi propósito, qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces vamos a ver la segunda lección que nos da Esther. Cuando Dios te revela su plan y su propósito, esfuérzate por cumplirlo con valor. Va a pasar un tiempo en que a lo mejor no lo entiendes, pero llega un momento en que Dios te muestra su plan y su propósito para tu vida, para el lugar donde estás, para lo que estás haciendo. Y es el momento de esforzarnos y de cumplirlo, el propósito que Dios tiene para nosotros con valor. Como vimos en Esther capítulo 4, lo que leímos al principio, le dice Mardoqueo a ella, no te imagines que por estar en la casa del rey, capítulo 4, 13 y 14, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Acordaos del malo, ¿no? De Amán, que quería matar a los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe? Y esta es la frase clave. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y yo te digo, ¿quién sabe si no estás hoy aquí para un momento clave de Dios para tu vida?
Vamos a preguntárselo al Señor. Amán, que era un hombre que lo tenía todo, era poderoso. Cuando él pasaba, todos le hacían reverencia. Era rico, tenía todas las habilidades y comodidades que podía querer. Sin embargo, el simple hecho de que un judío que se sentaba a la puerta de la casa del rey no le hiciera reverencia, lo volvía loco. Lo sacaba de quicio, perdía los papeles. Y yo creo que a veces nosotros como cristianos somos como Amán. Dice, ¿yo? Jamás. ¿Cuántas veces nos comportamos como Amán? Dios nos llena de bendiciones, nos rodea de su favor, de su misericordia, pero eso pequeñito que queremos, que no llega, nos hace parecer que estamos en la miseria. Nos lamentamos como si viviéramos en la miseria. No vemos todo lo que Dios nos ha dado, sino que estamos viendo eso que no me ha llegado, eso que no me ha dado. Así que yo te animo a que en este momento puedas pensar, ¿cómo está tu vida? ¿Realmente eres una persona agradecida por todo lo que Dios te da? ¿O estás dándole vueltas a eso que aún no ha llegado? Porque Amán era solo una pequeña cosa, pero lo hizo desquiciarse. Y estaba tan ofendido que yo no sé si es la primera vez en la Biblia, los estudiosos sabrán, pero yo me sorprendo de ver que aquí encuentro el primer soborno. Para mí es la primera vez que veo el soborno en la Biblia. En el capítulo 3, versículo 9, no sé si lo tenemos por ahí. 3:9 dice, si le parece bien, esto se lo dice Amán al rey Asuero, si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, a los judíos, y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Toma ya. Dicen los estudiosos, los que saben, que esa cantidad de plata equivalía al dinero que ingresaban las 127 provincias del reino durante un año. O sea, que era un buen soborno, ¿no? Y a este, que no le gustaba montar fiestas de 180 días, dijo, pues mira, para otra fiestecita, ¿no? Viene bien. Y él, pues, dijo, vale, pues venga, tú depositas la pasta y yo firmo el genocidio que vas a cometer, ¿no? Pero ni le pasaba por la mente qué era lo que estaba pasando ahí. Y era necesario que alguien frenara eso. Y ahí entra en juego Esther. Ahí entra su vida a tener un papel importante. Ahora Mardoqueo también empieza a entender, ahora entiendo por qué mi prima fue llevada al palacio. Ahora entiendo por qué ella está colocada en ese sitio. Ahora entiendo, ahora vamos a pedirle ayuda a Esther. Y yo me imagino que Esther durante todo este tiempo, desde que entró al palacio, hasta este momento había pasado un tiempo. Y me imagino que ella seguía diciendo, ¿y yo qué pinto aquí? A mí ni me gusta el Asuero ni nadie me lo presentó. Tengo que acostarme con él y nadie me ha preguntado si estoy enamorada. Tengo lujos, tengo dinero, tengo todo, pero no es mi sitio. Y ella pasa el tiempo y yo creo que muchas dirían, bueno, pero tenía glamour, tenía poder, tenía joyas, tenía vestidos casuales, de fiesta, de todo tipo, largos, cortos. Pero yo creo que llega un momento en que Dios le dice, no, querida Esther, no. Yo no te puse ahí para el glamour. Yo no te puse en esa universidad para que seas una gran abogada o un gran científico. Yo no te puse ahí para que tengas dinero. Yo no te traje a España para que hagas de tu economía algo mejor. Dice, no, Esther, yo no te puse ahí para eso. Yo te he puesto en este lugar para que preserves la vida de la nación de donde va a venir el Salvador de la humanidad. Yo te he puesto para un propósito más grande. Muchas veces pasamos la vida, yo no sé cómo es tu vida, pero muchas veces pasamos la vida sin sentido. A mí me da mucha pena, mucha tristeza, porque la gente hoy en día vive como la pescadilla que se muerde la cola. Se levanta para trabajar, para ganar dinero, para gastar, para volver a tener, para trabajar, y es
un círculo, ¿no? Y gente que está afanada por el dinero, gente que no tiene dinero pero vive como si lo tuviera, gente que no tiene dinero pero sueña con el día que tenga millones. El otro día estaba en la peluquería y me decía el peluquero, me dice, oye, si nos ganáramos la lotería sería una pasada. Le digo, pues para eso hay que jugar, ¿no? Porque yo no juego, así que nunca me la voy a sacar. Pero gente que vive pensando esas cosas y su vida es un día tras otro, y se levantan para trabajar, para tener dinero, para volver a trabajar, para volver a tener dinero. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué te has levantado esta mañana? ¿Para qué te vas a levantar mañana lunes? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Vivir bien? ¿Tener ropa? ¿Tener lujos? ¿Tener viajes? ¿Tener placer? ¿Tener descanso? ¿Tener una casa bonita? ¿Un coche bonito? ¿Que tus hijos vayan a un buen colegio? Y el día que te mueras, ¿qué te vas a llevar de todo eso? ¿Qué te vas a llevar de todo eso? Esther se encuentra con que su lugar ahí en el reino era para algo más, pero también se encuentra con un problema. Y es un problema que en esos tiempos, aunque ella fuera la reina, no podía entrar a la presencia del rey si él no la llamaba. Nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado. Así que si alguien se presentaba ahí delante, es que esa gente era narcisista más no poder, o sea, yo no me imagino vivir en esa época, me daría algo. Él estaba ahí tan pancho en su trono y como se le cruzara a alguien que no le apetecía ver, lo podía matar. Qué chulo, ¿no? Entonces, claro, Esther 1:1 dice, el rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa, o sea, reinaba sobre 127 provincias. Capítulo 4, versículo 11, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben, todos saben, que cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, dice, la pena de muerte. La única excepción, dice Esther, es que el rey extienda su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, dice, ya hace 30 días que el rey no me ha pedido presentarme a él. Wow. O sea, yo me imagino de que todo el harem ese que juntaron de chicas, no dijo él, ay, pues me caso con Basti y las demás que se regresen con sus papás. No, él se casó con Basti, pero las demás también se quedaron para él. Y ya hacía 30 días que el rey, pues ya había pasado la emoción con Esther. Ya hacía 30 días que le había pasado la emoción de Esther y no la había llamado, también tenía de sobra. Y entonces, Esther sabía quién era Asuero, sabía el poder que tenía Asuero, sabía las leyes que había en ese momento y los antecedentes de lo que le había pasado a Basti. Que menos mal que no la mataron a Basti, ¿verdad? Así que ella se encuentra con un problema. ¿Tú qué hubieses hecho? Ponte en el lugar de Esther. Te estás jugando la vida para entrar a la presencia de ese rey. Yo creo que muchos nos hubiésemos detenido. De hecho, no, esto no es la voluntad de Dios. Dios no pide sacrificios humanos, ¿verdad? Y no hubiésemos entrado. Pero el propósito de Dios tenía un alto costo y un alto riesgo. Y cuando Dios te revela su propósito y su plan, tenemos que esforzarnos por cumplirlo. Esther ya en ese momento sabía que ahí no estaba para ser la Barbie de Asuero. Ya sabía que no estaba ahí para ser la niña bonita, sino que tenía una misión y un propósito que cumplir. Y cuando Dios nos da a conocer eso, tenemos que hacerlo sin dilatarnos. Ahora, lo triste, queridos, es pasar días, semanas, meses y años sin saber para qué estamos en esta tierra. Sin saber por qué Dios nos tiene en este lugar. Sin saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y pasar la vida dando vueltas en círculos que no nos llevan a ningún sitio. Eso sí que es triste, queridos. Pasarte la vida sin dejar un legado, pasarte la vida sin cumplir el propósito de Dios, pasarte la vida simplemente para vivir y sobrevivir y morirte y que nadie más se acuerde de tu existencia. Eso es triste. Y
En el capítulo 4, como lo hemos leído, le dice Mardoqueo, ¿quién sabe si para un momento como este, si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Ahora, esto me hace pensar que como hijos de Dios, tú y yo tenemos que estar preocupados de saber dónde quiere Dios que estemos. De que estemos en el lugar, en el tiempo y en la voluntad de Dios para nuestra vida. No se trata de estar donde nos sentimos a gusto, sino donde Dios quiere que yo esté. Y eso es lo que Esther descubrió. No estoy aquí para divertir a Asuero, estoy aquí para una misión mucho más alta y más compleja y más arriesgada. Y Dios tiene planes para mi vida. Ahora, el desafío de Esther nos lleva a la tercera lección de hoy. Puedes correr riesgos cuando sabes que Dios tiene el control. Puedes correr riesgos cuando sabes que Dios tiene el control. Amén. Esther capítulo 4 versículos 15 y 16 dijo Esther: ve, le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Wow! ¿Sabes que Esther está en el capítulo 11 de Hebreos como una héroe de la fe? Una heroína, se dice, de la fe, ¿verdad? Porque asumió el riesgo sabiendo que ella estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, la idea no es que dejes trabajos a lo loco. Ah, no, es que esto no es de Dios, lo dejo. O que dejes relaciones, rompas relaciones sin sentido. No. La idea es lo que hizo Esther. Y vamos a aprender aquí unos incisos, 4 cositas. ¿Qué hizo Esther primero? Se tomó el tiempo para meditar lo que iba a hacer. No decidió a lo loco. Ella escuchó a Mardoqueo y se tomó un tiempo para meditar. Dice la Biblia que ayunó junto a sus doncellas. Ella necesitaba una fuerza por encima de sus propias fuerzas. ¿Hace cuánto que no ayunas? Ayer nos preguntaban eso en Madrid. ¿Hace cuánto que no ayunas? Y yo digo, estoy ayunando desde las 9 de la mañana y son las 2 de la tarde y no nos dan de comer. Pero, ¿hace cuánto que no ayunas? Otra cosa que hizo Esther, usó al pueblo de Dios como intercesor. Yo conozco gente que no le gusta que nadie ore por ella y que nadie sepa lo que le está pasando. Pero ¿sabes que en la oración de grupo hay poder? Que cuando tú compartes tu necesidad y todos nos unimos a orar, a mí me encanta el grupo de mujeres porque gracias a Dios le estamos dando un buen uso, y cuando hay una necesidad la ponemos y enseguida nos ponemos todas a orar y estamos viendo respuestas de Dios. Necesitamos usar al pueblo de Dios como intercesor. Ella dijo, yo voy a orar con mis amigas, con las que son más cercanas a mí, pero también tú ve y dile a todo el pueblo que ore y que ayune por mí. Yo me acuerdo que antes, en la época de mi juventud, se usaban las cadenas de oración. ¿Os acordáis? Algunos han vivido eso de las cadenas de oración y que uno y otro iban orando a cada ciertas horas del día. Es bueno eso, a ver si lo hacemos un día. Ahora, si te dicen que oras, no pongas el emoticono, que eso no es orar. Orar es orar. O sea, os pido oración, ponemos el emoticono y ya como si eso fuera ya Dios sabe. No, tienes que orar. A mí déjate de emoticonos y dobla las rodillas y ponte a orar. ¿Vale? Tenemos que orar como pueblo de Dios para pedir la dirección de Dios. Tenemos que aprender. Mira, desgraciadamente los cristianos somos muy prepotentes muchas veces. Y tomamos la decisión, ¿vale? Tomamos decisiones y luego usamos la oración como si fuera una salsa que decora para que no se vean nuestras decisiones tan carnales, ¿verdad? Entonces tomamos una decisión y decimos, ay, por favor, ora por mí porque voy a hacer esto. Si lo vas a hacer, hija mía, pues hazlo, ¿no? ¿Ya para qué pides oración? Tenemos que aprender a orar antes de tomar decisiones y pedirle la guianza al Señor de lo que vamos a hacer, de hacia dónde vamos a ir. Otra cosa que nos enseña Esther, además de esto, es asumir el riesgo con valor.
Dice, cuando cumpla con esto, en el versículo 16 del capítulo 4, cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. ¿Estás dispuesto a asumir riesgos con Dios? ¿Estás dispuesto a hacer aquello a lo que Dios te mande? ¿Estás dispuesto a ir a donde Dios te quiera mandar? Yo tengo carga en mi corazón porque esta iglesia sea una iglesia que envíe misioneros. Así que chicos, entre vosotros Dios va a llamar misioneros. Y vamos a enviar misioneros. Pero tienes que tener un corazón que arda por Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años, bueno, yo desde pequeña, mi madre me decía que yo era la rara de la familia porque no encajaba en mi familia. Luego cuando crecí me di cuenta que no encajaba ni en mi cultura, que era yo diferente, yo no sé, algo tenía. Y yo siempre tenía la cosquillita ahí de que algo no, como que yo había nacido en el sitio equivocado, ¿vale? Y cuando tenía 16 años, había un predicador muy famoso, bueno, creo que todavía sigue siendo famoso, Alberto Motesi. Y él me vio y me profetizó y me dijo, Dios te ha llamado a las naciones. Y no te preocupes que tú en México no te vas a quedar, tú vas a salir de México y Dios te ha llamado a las naciones. Y yo en ese tiempo, con 16 años, dije, pues vale, pero tampoco le di mucha importancia. Y pasados 10 años, entre ese tiempo, fui a la escuela bíblica, me involucré en el equipo de misiones y yo iba a hacer misiones dentro de México, estuve en Honduras, también hice varias cosas. Y pasados los años, un día, yo ni siquiera estaba en la iglesia, estaba yo en un viaje misionero. Fue de aquí de España una persona a mi iglesia y dijo, necesitamos gente que sepa de periodismo en España. Y entonces un amigo mío lo escuchó, tomó los datos de este señor y al día siguiente en la escuela bíblica me dijo, toma que han venido y que han dicho que necesitan a alguien como tú en España. Digo yo, vaya. Y España es que no, luego algo oía yo de Marruecos, yo no sabía ni dónde estaba Marruecos en el mapa, me tuve que ir al mapa a ver dónde estaba Marruecos, porque si es que trabajan con gente de Marruecos y no sé qué y tal. Bueno, yo en ese tiempo estaba en el momento exacto de terminar mi carrera y de terminar la escuela bíblica, estaba terminando las dos cosas, dije pues voy a escribirle, y le escribí a este misionero, y me mandó los requisitos y se los presenté a mi pastor, y mi pastor rellenó todas las cartas de recomendación y todo se iba dando, y hablé con mi familia y me dijo, adelante, si Dios te ha llamado, vete. Y todas las puertas se iban abriendo. Y vine aquí a España, llegué en el año 95, y como a los 3 meses de estar en España, esta organización misionera hizo un evento para jóvenes en Madrid, y a mí me tocó encargarme de los conferencistas y de buscarles el hotel y de recogerlos en el aeropuerto. Y estoy yo en el aeropuerto de Barajas, ¿y sabéis quién cruzó la puerta? Alberto Motesi. Y cuando yo recibí a Alberto Motesi, porque yo de su profecía y de la palabra que me había dado ya me había olvidado, pero cuando vi esos ojos azules de ese hombre y lo tuve frente a mí, me acuerdo que empecé a llorar. Y me decía, ¿estás bien? Y yo, sí. Y me di cuenta que estaba en el lugar donde Dios me quería tener. Y llevo ya 20 años, 21 años en esta nación y este es mi sitio. Por eso yo en México no encajaba. Este es mi sitio. Dios me tiene donde Él me quiere tener. Después de tantas vueltas que dio la vida, aquí estamos. Pero necesitamos valor para enfrentarnos a lo que Dios quiere. A mí me implicó dejar mi familia, me implicó dejar mi carrera, me implicó dejar mi cultura, me implicó dejar todo. Pero estoy donde Dios quiere que esté. Y eso no lo paga nada. Así que en este punto quiero decirte, queridos, que la ley esa que dice que el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí. La ley, el orden de los factores sí altera el producto. Si tú decides y luego oras, hay un resultado diferente que si tú oras y luego decides. Amén. Así que el orden de los factores en el reino de Dios sí altera el producto. Esther estableció un valor y un estándar de obediencia que iba más allá de su belleza física, que iba más allá del palacio, que iba más allá de su estado natural en el que estaba viviendo. Esta mujer fue usada por Dios para salvar a toda una nación de la muerte. Así que chicas, esas que os pasáis 3 horas en el espejo, no habéis nacido solo para ser guapas, ni para aprender a poneros la rayita del delineador. Tenéis un propósito más alto.
Chicos del gimnasio, no habéis nacido solo para tener musculito. Tenéis un propósito más alto en el plan de Dios. ¿Amén? A ver los hombres, ¿amén? Apañados vamos. Y otra cosa que aprendemos de Esther. Cuando ella se acerca al rey, ahí la vemos, ¿no? Yo me la imagino, por mucha oración y ayuno, yo me la imagino que las rodillas se le juntaban una con la otra, cuando iba caminando toda agachada ahí para llegar a la presencia del rey. Y el rey le dice, capítulo 5, versículo 3, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y yo me imagino a Esther que dijo, ¿no? Una lección que podemos aprender. No uses el lugar donde Dios te ha puesto para tus propios fines, sino para cumplir la voluntad de Dios. Imagínate, a Esther le estaban ofreciendo la mitad del reino. ¿Qué significaba eso? 63 provincias y media, más o menos, ¿no? Para ella. Ella pudo haber aprovechado el momento y decir, ahora entiendo, Señor, había un día en que tú me ibas a bendecir y este es el momento, ¿no? De la bendición, de la prosperidad. Pero no. Ella, que era una mujer sabia, dijo, al Asuero le gustan las fiestecitas. Y a Amán le gusta el reconocimiento, así que vamos a hacer un banquete. Y voy a invitar a Asuero. Y Asuero dijo, fiesta, la que quieras, que me apunto. Dijo, sí, pero invita a Amán y Amán. Yo con los reyes me apunto. Y ahí estaban, Asuero y Amán. Esther nos invita a un banquete, ¿verdad? Y vemos en el capítulo 5, versículos 9 al 14. Voy a leer solo el versículo 14, pero desde el 9 hasta el 14 habla de lo bien que se sentía Amán, porque lo habían invitado al banquete, aunque con eso no había conseguido olvidar a Mardoqueo, no se le había olvidado, pero él ya se sentía bien. Y había aquí una mujer diferente. La esposa de Amán, Ceres, era diferente a Esther. La querida esposa de Amán y sus amigos le dijeron, para que fuera relajado al banquete. Dice, mira, como te está preocupando tanto esta situación de Mardoqueo y no vas a disfrutar de las delicias del banquete de Esther, entonces le dice en el versículo 14, haz que se coloque una estaca a 25 metros de altura y por la mañana pídele al rey que empale en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. Qué mujer tan virtuosa, ¿no? La de Amán. Ahora, Esther no sabía los planes que Ceres y Amán estaban teniendo para su primo Mardoqueo. Ella simplemente estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo estamos cumpliendo la voluntad de Dios, el diablo está tramando cosas en contra tuya, pero Dios las va a usar todas para nuestro bien y nuestra bendición. El diablo puede estar planeando destruir tu hogar, tu familia, tus hijos, pero si tú estás en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, aunque tú no sepas lo que el diablo está tramando, Dios ya está obrando. Dios ya está trabajando a tu favor. Y aquí Esther está haciendo la voluntad de Dios sin saber qué estaba pasando en la cabeza de Amán y de su mujer. Capítulo 7, versículo 3, ya estamos terminando. Esther respondió al rey, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Y el rey diría, que yo te conceda la vida. Dice, mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Y en este momento el rey descubre dos cosas. Una, que iba a cometer un genocidio, y dos, que su mujer no era persa, que era judía, y que iba contra el pueblo de su esposa. Ahora si tú lees la historia, ¿vale? En medio de todo esto, en el capítulo 5, narra que Amán, el rey se entera leyendo las crónicas de la historia, que Mardoqueo le ha salvado la vida. Y le pide a Amán, le pregunta, ¿qué hacemos para honrar
una persona que el rey quiere honrar, y él dice, uy, pues ¿a quién va a querer honrar el rey si no es a mí? No, pues dale tu caballo, tu anillo, tu capa, y haz que alguien de renombre lo pase por el pueblo gritando, así honra el rey a este hombre, ¿no? Y el rey le dice, pues muy bien, sube a Mardoqueo, a mi caballo, ponle mi capa, ponle mi anillo y paséalo. Y eso es lo que Amán empieza a pasear a Mardoqueo, y es por eso que está tan furioso y pone esa estaca, ¿no? Para matar ahí a Mardoqueo. Y al final, dice la historia, dice la Biblia, que cuando el rey se entera del plan que este hombre tenía para los judíos, cuando el rey escucha a Esther y cuando el propósito de Dios en la vida de Esther se cumple, el que es colgado en esa estaca es Amán. Y el pueblo de Dios es librado. Ahora, vuelvo a repetir, Dios no puso a Esther en ese palacio para vivir un cuento de hadas. Dios la puso ahí para cumplir su voluntad. Y tú estás hoy aquí porque Dios quiere que cumplas su voluntad. Dios quiere revelar su propósito a tu vida. Esther es un ejemplo de una vida obediente a Dios. Y si hoy en día tuviéramos que escoger el libro de Laura, el libro de Eduardo, el libro de Wilson, ¿crees que se incluiría en el canon de las Escrituras? ¿Se incluiría entre los héroes de la fe? ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios? Nosotros tenemos que estar donde Dios quiere que estemos, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un lugar para ti en su reino. Dios te diseñó en el vientre de tu madre para cumplir un propósito en tu vida. No te diseñó para que nacieras, vivieras, te reprodujeras y te murieras. No, Él tiene un propósito para tu vida, para Vanessa, para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Dios quiere cumplir su plan en nosotros. Pero también Él ha preparado un lugar para nosotros para pasar la eternidad. Amén. Dios tiene un lugar en el cielo para ti y para mí. Y el problema es que ni tú ni yo sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Y cómo nos vamos a presentar y qué vamos a entregar en su presencia. ¿Qué vamos a decir, Señor? En tu nombre hice, y Dios nos dirá, no te conozco, apártate de mí. O te dirá, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque ese es el final de una vida con Cristo, entrar en su presencia. Pero lo triste es que pases tu vida dando vueltas, dando golpes de ciego, viniendo a la iglesia los domingos, y llegues un día delante de Dios y te diga, no te conozco. Eso sí que es patético, es triste. Y yo te voy a invitar esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y quiero invitarte a que hagas un balance en tu vida. ¿Te has preguntado si estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O simplemente vives el día a día? ¿Has comprendido el propósito de Dios? ¿O quieres que Dios te muestre su propósito? ¿Estás dispuesto a correr riesgos con Dios? ¿Estás dispuesto a correr riesgos sabiendo que Él tiene el control de tu vida? ¿A darle el timón de tu vida y dejar que Él te lleve por donde Él quiera? Yo quiero invitarte esta mañana. Vamos a abrir el altar. Y si tú estás en una de estas categorías y dices, Señor, yo no sé cuál es tu propósito para mi vida, pero aquí estoy dispuesto a que me lo muestres. Ven.